A ver, ejercicio 13. Le piden, utilizando logaritmos, derive las siguientes funciones. Ahora vamos a resolver el ejercicio 13.2. A ver, un momento. 13.2. Me dan la función x de exponente raíz de x. Entonces, de frente yo no puedo derivar esta función, sino ¿cómo derivo esta función? A ver, ¿cómo derivamos? Si tanto la base como el exponente dependen de x. Entonces, para eso me piden que derive esta función utilizando logaritmos. Voy a aplicar logaritmo a ambos lados, ¿sí? F de x, su notación sería como un i, ¿no? Colocarlo así. I igual a x raíz de x. Y acá lo voy a aplicar a ambos lados el logaritmo. Sería el logaritmo de i igual a logaritmo de x raíz de x. ¿Qué más? Ahora por propiedad del logaritmo. Logaritmo de a a la b aquí va a ser igual. Ese es igual a b por logaritmo de a. Entonces vamos a usar acá esa propiedad. Que sería el logaritmo de i igual a raíz de x por logaritmo de x. Ya está. A ver qué más. Entonces ahora ambos lados los voy a derivar con respecto a x. Voy a derivar con respecto a x. A ver, la derivada del logaritmo de i. Acuérdense que i es una función que depende de x. Sería acá i', ¿no? Sobre i. Acuérdense que el logaritmo de una función es la derivada de esta función sobre la misma función. Eso es lo que estoy usando aquí. Igual. Ahora aquí, derivamos esta función pero usando producto, ¿no? Derivada de producto de funciones. La derivada de raíz de x, ¿a qué es igual? La derivada de raíz de x. Es un medio por raíz de x. Esa es su derivada de la función raíz de x. Multiplicamos por el logaritmo de x. Más. Ahora, la derivada del logaritmo de x. La derivada de x es 1. Sobre el mismo, sobre x, ¿no? Sobre x. Por raíz de x. Entonces ya hemos derivado esta función. Raíz de x por logaritmo de x. A ver, ¿qué más? Pero yo quiero la derivada de f, ¿no? Pero ¿quién es f para mí? Yo lo cambié de notación. A f le llamé y. Acá está y'. Entonces vamos a hacer ahora el cambio. Sería f' de x sobre y, ¿no? Igual a un medio por logaritmo de x sobre raíz de x. Más raíz de x sobre x, ¿no? Pero este y está dividiendo. ¿Cómo sube? Multiplicando, ¿no? Sube multiplicando, ¿no? Entonces vamos a borrar nada más por aquí. Todo eso, ese va a estar multiplicado con él, ¿no? Porque por acá sube el i. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale i. I vale x a la raíz de x. Entonces, la derivada de mi función, aquí va a ser igual. Va a ser igual a x a la raíz de x por un medio por logaritmo de x sobre raíz de x. Más raíz de x sobre x.
Eso sería la respuesta para el ejercicio 13.2. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? A ver, consulten. Y la misma idea es el ejercicio 13.3, el 13.1. En el 13.1, N y K son constantes. El A, el V también son constantes. Entonces vamos a resolver el ejercicio 13.3, ¿sí? Es raíz de X a la X. (13.3). Mi función es raíz de X a la X. A ver, la misma idea. Hacemos Y igual a raíz de X a la X. Aplicamos logaritmo. Aquí va a ser igual aquí. Logaritmo de raíz de X a la X. Pero por propiedad del logaritmo el exponente baja. Sería X logaritmo de raíz de X. Y ahora vamos a derivar ambos miembros respecto a X. Derivando aquí. Derivada del logaritmo de Y. Acuérdense que Y es una función. No pueden poner logaritmo de Y es igual a 1 sobre Y. No. Y es una función que depende de X. Si no dependiera de X, entonces la derivada sí sería 1 sobre Y. Si acá tienes que poner Y, la derivada de Y'. Sí, acuérdate que Y es una función que depende. Entonces acá sería derivada de Y sobre Y. Ahora, la derivada de esta función. Tienes que usar ahí derivada de producto de funciones. Derivada de X es 1 por logaritmo de raíz de X. Más la derivada del logaritmo de raíz de X. A ver, su derivada de esta función es igual a la derivada de raíz de X sobre raíz de X. Pero la derivada de raíz de X es 1/2 raíz de X sobre raíz de X. Por medios y extremos, ahora aquí hay un 1, ¿no? Por medios y extremos es igual a 1/2 de X. ¿Sí? Raíz de X por raíz de X es X. Sería 1/2 de 2X, ¿no? 1 sobre 2X. Sería 1 sobre 2X. Pero debemos multiplicar por este X, ¿no? Por X. Se cancelan los X y te queda 1/2. Logaritmo de raíz de X más 1/2. Ahora sí. Continuando. Yo quiero la derivada de la función f. Pero le hemos cambiado la notación a y', ¿no? Entonces, sería f' de x va a ser igual a 1/2 por logaritmo de raíz de x. Multiplicado, y está dividiendo, sube a multiplicar por y. Pero hay que cambiarlo, ¿no? Aquí es igual el valor de y. Tu resultado todo tiene que estar en función de x, no en función de y. Pero yo tengo que y es igual a raíz de x a la x. Entonces, la derivada de mi función es igual a 1/2 logaritmo de, a ver, no es 1/2, acá es un más. Es 1/2 más. Aquí es más. 1/2 más logaritmo de raíz de x.
multiplicado por raíz de x a la x. Esa sería la respuesta. Ahora sí, continuamos con otro ejercicio. Profe, ¿puede volver a explicar la parte de y' sobre y es igual a todo lo demás? Esa parte, ajá. Ya. ¿Te refieres a la derivada del logaritmo de y o a la segunda expresión que estoy señalando con el lápiz? A la segunda expresión. Ya, de x logaritmo raíz de x. O sea, sí, pero lo de abajo, ¿por qué la suma del logaritmo natural de raíz de x más la derivada? A ver, un ratito. Por ejemplo, acá en la tercera fila que estoy señalando con el lápiz, ambos lados le he aplicado logaritmo. ¿Sí? Una vez que he aplicado logaritmo, ahora ambos lados voy a derivar con respecto a x. Sí. Ya, entonces aquí, la derivada del logaritmo de y es la derivada de y sobre y. ¿Eso sí estás de acuerdo? Ya, sí. ¿Sí? Sí. Si no, para explicarte. Sí. Ya, ok. Entonces ahora, la derivada de x por logaritmo de raíz de x. Eso te explico, ¿verdad? Sí. Ok, entonces la derivada de esta función, por aquí lo voy a explicar. X logaritmo de raíz de x. Su derivada. Entonces, ¿cómo derivo yo esta función? Acá yo veo como producto de funciones. A él le llamo f y a él le llamo g. Entonces, teoría. ¿Qué dice la teoría? Es la derivada de f por g más la derivada de g por f. Eso es lo que estoy usando. Entonces, la derivada de x es 1. Entonces, por aquí está el 1 invisible. Sí. Por logaritmo de raíz de x más. Ahora, la derivada del logaritmo de raíz de x. Entonces, ¿cuál es la derivada? Es la derivada de esta función, que es raíz de x, ¿no? La derivada de raíz de x sobre la misma función, ¿cierto? Ya, sí. ¿Sí estás de acuerdo? ¿No? Porque en general es esto, ¿no? Logaritmo de una función, su derivada, perdón. Su derivada es igual, es la derivada de la función sobre la misma función. Eso es lo que estoy usando. Ya. Ajá, entonces la derivada de raíz de x es un medio raíz de x sobre raíz de x. Como acá hay una fracción, y para que esto sea fracción, debajo hay un mono, ¿no? Y por medios y extremos, ¿no? Acá sería igual a un medio, no, 1 sobre, raíz de x por raíz de x sería x, sería 1 sobre 2x. ¿No? Y acá está, ¿verdad? He puesto 1 sobre 2x, por x, ¿no? Porque tengo que multiplicar por x. ¿Está bien? Ya, pero Ahí sí. se cancelan y te queda un medio. Ok, no te preocupes. Bueno, continuando entonces a otro ejercicio. A ver el ejercicio 1. Me dice, pruebe que las ecuaciones dadas tienen al menos una solución. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo encontrar un valor de x, ¿no? Un valor de x en el cual vamos a poner que x sea igual a x sub 0. Ese valor que yo he encontrado a x sea x sub 0. Entonces, al evaluarlo en la ecuación, o sea, e a la x sub 0, debe ser igual a 3 menos 2 a la x sub 0. Y yo tengo que encontrar este valor, en el cual te cumple esta igualdad. Entonces podemos decir que esa ecuación al menos tiene una solución. Pero así de frente, encontrar un valor, ¿quién podría ser? A ver. Si x es 1, si es 0, diré. Si es 0, e a la 0 es 1. 2 por 0, 0. 3 menos 0 es
3. Entonces, X no es una el valor del 0 no es una solución para esa ecuación. Entonces, es un poco complicado encontrar ese valor, ¿no? Así tanteando es un poco complicado. Entonces, para eso vamos a usar el teorema 5 de las notas. ¿Qué dice? El teorema del 0, dice. ¿Cuándo voy a usar ese teorema? Dice, para yo poder usar el teorema del 0, tengo que ver que mi función dada sea continua en un intervalo cerrado. Un intervalo cerrado AB. Tal que se debe cumplir lo siguiente, que la función evaluada en A y la función evaluada en B, el producto de esos valores debe ser negativo. Si cumple esa condición, entonces podemos decir que existe un X, un X sub 0, que pertenece al intervalo abierto, ya no cerrado, sino abierto, tal que la función evaluada en ese X es igual a 0. Entonces, si cumple esto, quiere decir que X es una solución a esa función o a la ecuación, viendo el contexto del ejercicio. Entonces, vamos a resolver ese ejercicio, el 1.1. Puede que las ecuaciones dadas tienen al menos una solución. Entonces, mi ecuación es e a la x igual a 3 menos 2x. ¿Está bien? Entonces yo voy a definir sea f de x. Lo voy a expresar como una función. Pues sea f de x igual a e a la x. Toda esta expresión del segundo miembro lo voy a pasar al primer miembro, pero con signo cambiado. Sería e a la x menos 3 más 2x. ¿Está bien? Entonces voy a definir mi función de esta manera. E a la x menos 3 más 2x. ¿Está bien? Ahora, para yo poder usar el teorema del 0, tengo que ver que mi función sea continua en un intervalo abierto. Tú eliges ese intervalo, porque acá no te dan el intervalo. Elige, pero que sea continuo. Ahora, e a la x, la exponencial es una función continua en todos los reales. La función constante también es continua en todos los reales. La función lineal o cualquier polinomio también es continua en todos los reales. Suma de funciones continuas o resta de funciones continuas sigue siendo una función continua en todos los reales. Entonces, toda esta expresión es continua en todo R. De acá, f es continua. Es continua en todos los reales. ¿Sí? Pero yo quiero que mi función sea continua solamente en un intervalo cerrado. Entonces, en particular, es continua en un intervalo cerrado. Si es continua en todos los reales, en particular, es continua en un intervalo cerrado. Entonces, aquí, entonces, f es continuo. Vamos a poner aquí, en particular. Entonces, en particular, f es continuo en un intervalo cerrado. Ahora, hay que elegir ese intervalo. Hay que elegir el valor de A y el valor de B. Pero hay que elegirlo de forma conveniente en el cual pueda cumplir esta condición, que f de A por f de B, el producto sea negativo. ¿Sí? A ver, ¿qué valor le elijo a A y qué valor le elijo a B? De forma conveniente. Por ejemplo, yo voy a elegir... A ver, dime. Puede ser más 1 menos 1. Más 1 menos 1. A ver, su compañero me dice que elige el intervalo de menos 1 a 1. ¿Sí? Ya, vamos a ver. F en menos 1, aquí es igual. Aquí está mi función. Si yo evalúo en menos 1, sale e a la menos 1 menos 3 más 2 por menos 1. A ver, ¿cuánto sale? Este es negativo, ¿cierto?
Y f en 1 es e menos 3 más 2. Y eso es positivo. Y el producto, si yo multiplico fl menos 1 por f de 1. ¿Cómo es el producto? Si uno de ellos es negativo y el otro es positivo, su producto es negativo, ¿cierto? De estos dos sale esto. El producto es negativo. Entonces, sí cumple esta condición, ¿no? Estamos viendo que sí cumple. El intervalo que hemos elegido cumple esta condición, que el producto de FA por F de B es negativo. Entonces, aquí, por el teorema del cero, decimos que existe un X que pertenece al intervalo abierto. Ahora sería de menos 1 abierto a 1 abierto. Tal que la función en X es igual a 0. Entonces quiere decir que hay un valor para esta función que está justamente en este intervalo, de menos 1 a 1, donde tu función evaluada en ese valor va a ser 0. Entonces, para no equivocarnos, aquí hay que ponerle x sub 0. ¿Ya? Existe un x sub 0 que pertenece a este intervalo, tal que f evaluada en x sub 0 es igual a 0. ¿No? Usando el teorema hemos concluido esto, que la función evaluada en x sub 0 es igual a 0. Ahora aquí, ¿quién es mi función? Mi función es e a la x menos 3 más 2x. Lo voy a evaluar en x sub 0. ¿Qué se obtiene? Sería e a la x sub 0 menos 3 más 2x sub 0 igual a 0. Ahora, de aquí, ¿qué se tiene? Que e a la x sub 0 es igual a 3 menos 2x sub 0. Y hemos concluido a que hay un x sub 0 en el cual se cumple esta ecuación. Quiere decir que hay una solución, ¿no?, que satisface esa ecuación. No sabemos el valor de x sub 0 exacto, ¿no?, pero sí sabemos por el teorema del cero que ese valor x sub 0 pertenece al intervalo de menos 1 a 1. Entonces, con eso, con el teorema podemos decir que la ecuación posee al menos una solución. Por lo tanto, la ecuación posee al menos una solución. No te piden el valor exacto, solamente te piden probar si la ecuación posee al menos una solución. Y para eso tienes que usar el teorema del cero. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Para quedar más claro, vamos a resolver el ejercicio 1.2. ¿Sí? Y vamos a usar también el teorema del cero. A ver. El 1.2. Mi ecuación es x a la 1/3 igual a 1 menos x. La misma idea. Voy a definir mi función, sea mi f de x igual a x a la 1/3 más x menos 1. ¿Sí? Toda esta expresión del segundo miembro lo paso al primero restando. Esta es mi función. Ahora yo tengo que ver si esta función sea continua en un intervalo cerrado. X a la 1/3 es una función continua en todos los reales. X menos 1, si yo lo junto, es una función lineal, ¿verdad? Y toda función lineal es continua en todos los reales. Suma de funciones continuas también sigue siendo continua en todos los reales.
Entonces, en particular, es continuo en un intervalo cerrado. Entonces, ¿qué intervalo uso de forma adecuada? ¿Cuál sería? A ver. A ver, de forma conveniente. ¿Dónde es continua esa función? En un intervalo. Sé que esa función es continua en todos los reales. En particular es continua en un intervalo cerrado, pero yo de forma conveniente tengo que elegir ese intervalo para que se cumpla esta condición. Por ejemplo, voy a elegir el intervalo de 0 a 1. Entonces, f sí es continua en un intervalo de 0 a 1. Voy a evaluarlo ahora en 0. Sería acá 0, 0 te queda menos 1. Y menos 1 es un número negativo. F en 1. Acá sería 1 más 1 menos 1. Sería 2 menos 1, 1. Este es un número positivo. Entonces, de estos dos voy a multiplicar. Porque a mí me piden el producto. F en 0 por F en 1. Su producto va a ser negativo, ¿no? Entonces sí está cumpliendo la condición. Entonces, por el teorema del 0, decimos que existe un valor x sub 0 que pertenece al intervalo abierto de 0 a 1, tal que la función evaluada en x sub 0 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, usando el teorema ya estamos demostrando que esta ecuación posee al menos una solución. ¿Quién es esa solución? Es justamente x sub 0. El valor exacto no sé, solo sé que ese valor en el cual la ecuación cumple esta igualdad se encuentra en el intervalo abierto de 0 a 1. Entonces aquí, para que veas si cumple la igualdad de la ecuación, entonces reemplazamos. ¿Quién es f de x sub 0? A ver, f de x sub 0. Aquí va a ser igual. Reemplazando sería acá x sub 0 a la 1/3 más x sub 0 menos 1 y lo igualo a 0. Y acá puedo decir que x sub 0 a la 1/3 es igual a 1 menos x sub 0. Cumple la igualdad. Entonces, no, por lo tanto, la ecuación posee al menos una solución. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profesora, ¿por qué la ecuación posee al menos una solución? Se me olvidó así de pronto. Aquí está, a ver, el teorema. Observas aquí donde estoy señalando con el lápiz. Claro. Claro. Por el teorema de 0 decimos que existe un x sub 0, ¿no? Ese valor se encuentra en el intervalo abierto de 0 a 1, tal que la función evaluada en ese valor te da 0. ¿Qué entiendes tú aquí? Cuando ¿Cómo? dice la función evaluada en x sub 0 igual a 0. ¿Qué entiendes ahí? A ver, según tengo entendido, usted recalca ahí que hay hay un valor comprendido entre Claro. 0 y 1. Ajá, Entonces, ese sería el x sub 0, solamente un valor, x sub claro, 0. Ahora, si yo lo reemplazo en la función, eso tiene que ser igual a 0. claro. Ya, Pero acá está, entonces, justamente cumple la igualdad. simplemente, ya claro, es buscar un valor nomás. Claro, Claro, básicamente todo gira en torno a los dos valores que tomes, ¿no? claro. Otra cosa, ¿qué pasa si una es continua? Por ejemplo, no sé, acaba de señalar x a la 1/3 es continua, pero ¿qué pasa si el resto no es continua? No, siempre va a ser continuo. Siempre te van a Ah, dar ya, o una sea, los función ejercicios, continua, no te pueden dar
una función continua sumada con una función no, que no es continua. Ah, claro, no tendría mucho chiste, ¿no? Sí, sí, gracias. ¿Ya? Profe, entonces nunca van a pedir demostrar que, o sea, no tenemos que primero demostrar que la función es continua. No, o sea, como el ejercicio anterior, acá lo hice más detallado. Claro, lo he hablado, ¿no? Puse acá, defino mi función y pones en tu examen, ¿no? Sabemos por teoría que la función exponencial es una función continua en todos los reales. Por otro lado, la función polinomial de grado 1, grado 2, grado enésimo, también por teoría es una función continua en todos los reales. Suma de funciones continuas o resta de funciones continuas sigue siendo una función continua en todos los reales. Claro. ¿Sí? Entonces, en particular es continua en un intervalo cero. Eso es lo único que tendrías que mencionar, ¿no? Por teoría, toda función exponencial, raíz cuadrada, polinomial, todos son funciones continuas en todos los reales. Si ahí no tienes que demostrar nada, solo mencionar la teoría. Igual aquí. Completo es una función polinomial, ¿no? Toda función polinomial es continua en todos los reales. Eso es lo único que tendrías que mencionar en el examen. Y tienes que también buscar, ¿no? Un intervalo adecuado, ¿no? Ya, perfecto. Gracias. Ya. A ver, el otro ejercicio es, por ejemplo, un polinomio de grado 4. ¿No? Todo polinomio es continuo en todos los reales, entonces en particular es continuo en un intervalo. Ya de forma conveniente tú tienes que elegir tu intervalo. Creo que aquí debes elegir el intervalo de 0 a 2. Ya ustedes lo practican. Intervalo de 0 a 2. Ahora sí vamos a resolver otro ejercicio. A ver, el ejercicio 2. Dice, pruebe que las siguientes funciones dadas tienen exactamente un 0 en el intervalo dado. O sea, ahí ya te dan el intervalo ya. Entonces, nuevamente también aquí hay que usar el teorema de valor 0. Aquí lo acabo de copiar. Pero aquí para este ejercicio, a mí, bueno, aquí ya me están dando un intervalo. A ver. Ya me están dando un intervalo. ¿Cómo resolvemos el ejercicio? A diferencia del ejercicio anterior, yo tenía que encontrar un intervalo. A ver, el 2.1. Mi función f de x es igual a x a la cuarta más 3x más 1. Donde x va a pertenecer de menos 2 a menos 1, el cual es su dominio de esta función. ¿No? A ver, ¿esa función es continua? ¿Qué dice? ¿Es continua? Para yo poder usar el teorema del cero, tengo que ver, primero tengo que analizar que mi función sea continua en este intervalo dado. A ver. Porque es polinómica. Claro, entonces acá ponemos como f es una función polinomial, entonces f es continua en todos los reales. ¿Sí? En todos los reales. En particular es continua en el intervalo dado, ¿no? En el intervalo de menos 2 a menos 1. Ya está. Está cumpliendo con la primera hipótesis del teorema de cero. ¿Cuál es la otra hipótesis? Que el producto sea negativo. A ver, vamos a evaluarlo. F menos 2
aquí va a ser igual. Menos 2 a la cuarta, más 3 por menos 2, más 1. ¿Sale un número positivo o negativo? Acá es 16, sale positivo, ¿verdad? Ahora, la función evaluada en menos 1. Sería menos 1 a la cuarta, más 3 por menos 1, más 1. Sale un valor negativo. De estos dos, yo puedo decir que el producto es negativo. Pues está cumpliendo también con la condición del teorema del cero. Entonces, ¿qué podemos concluir? Entonces, por el teorema del cero, podemos decir que existe un x sub 0 que pertenece al intervalo abierto. En ese caso sería abierto en menos 2 y abierto en menos 1. Tal que la función evaluada en x sub 0 es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la función tiene al menos un 0 en ese intervalo. Por lo tanto, la función tiene exactamente un 0 en el intervalo de menos 2 a menos 1. En ese caso sería abierto. Ahí está. A ver, ¿ahí alguna pregunta? ¿Qué quiere decir que la función tiene exactamente un 0? Es decir que el valor evaluado en x sub 0, tu función te va a dar 0. Por eso dice que la función tiene exactamente un 0. ¿Y dónde se va a dar ese 0? Justamente en x sub 0. Y x sub 0 se encuentra en el intervalo abierto de menos 2 a menos 1. Ahora, para el ejercicio 2.2, ahí me están dando un intervalo de menos infinito a 0, ¿no? Y me están dando, pero ese intervalo no es cerrado, ¿no? Yo para poder usar el teorema tengo que elegir que ese intervalo sea cerrado. Y este no es un intervalo cerrado, es un intervalo abierto. Entonces, ¿cómo resolvemos ese ejercicio? A ver. A ver, era el ejercicio 2.2, ¿no? 2.2. Mi función es x al cubo más 4 sobre x al cuadrado más 7. Donde x va a pertenecer al intervalo de menos infinito a 0, abierto. Entonces me piden probar si esa función tiene exactamente un 0 en este intervalo. A ver. Para eso, para poder yo usar el teorema del 0, primero debo analizar que mi función sea continua. Y esta es una función continua en todos los reales, ¿sí? En particular es continua en un intervalo cerrado. Pero ese intervalo que yo voy a elegir, f es continua, vamos a poner f es continua en todos los reales. En particular, es continua
en un intervalo cerrado. Pero ese intervalo que tú vas a elegir de forma adecuada debe estar incluido en este intervalo abierto. ¿Sí? A ver, ¿qué intervalo elegimos? ¿Cuál sería el valor de A y cuál sería el valor de B? A ver, chicos, ¿cuál sería ese intervalo? De forma conveniente, ¿qué intervalo elijo? Que esté incluido en el intervalo abierto de menos infinito a 0. A ver, el intervalo que menciona su compañero es de menos 2 a menos 1. A ver. Pero ¿por qué no puede ser 0? Porque aquí en este intervalo, el intervalo que tú tienes que elegir, el intervalo cerrado, debe estar incluido en este intervalo abierto. Pero justamente en este intervalo abierto no está tomando el 0. Ah, ya, sí. Entonces acá el intervalo que elegimos es de menos 2 a menos 1. Y este intervalo sí está incluido en este intervalo abierto. Bueno, entonces ahora vamos a evaluar en la función. F en menos 2, ¿es positivo o negativo? A ver, F en menos 2 es, aquí es igual a menos 8. Acá sería 1 más 7. Aquí sale 0. Pero debe ser menor o mayor que 0. No puede ser igual a 0. Porque al multiplicar, mira, cuando nosotros vamos a multiplicar, esto nos va a salir 0. 0 por algo es 0. No podemos decir si este es negativo. Si no nos ayuda el menos 2. A ver. El menos 2 no nos ayuda. A ver, menos 1. Acá sería menos 1 más 4 más 7. Ese es un valor positivo. Entonces tengo que elegir un valor en el cual la función sea negativa. Ahora vamos a elegir el menos 3. El menos 3. Esa sí es. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Acá sería menos 27. Acá 4 sobre 9 más 7. 63, 67 entre 9. Sí, es negativo. Entonces, de estos dos podemos decir que f de menos 3 por f en menos 1 es negativo. Se está cumpliendo la condición del teorema 0. Entonces, por el teorema del 0, podemos decir que existe un x sub 0 que pertenece al intervalo abierto de menos 3 a menos 1. Pero justamente este intervalo está incluido en ese intervalo abierto de menos infinito a 0, ¿no? Tal que la función evaluada en x sub 0 es igual a 0. Entonces hemos encontrado un valor x sub 0 en el cual evaluada en la función me resulta 0. Por lo tanto, f posee exactamente un 0. A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Un 0 en el intervalo
en el intervalo abierto de menos 3 a menos 1, en el cual ese intervalo está incluido en el intervalo de menos infinito a 0. Entonces quiere decir que hay un valor en este intervalo de menos infinito a 0, en el cual evaluado en la función resulta 0. Profe, ¿y cómo sabemos que no hay más de un valor? No, sí, puede haber más, puedes elegir otro intervalo. Ah, ya. Si no es único, puede haber otro intervalo. Por ejemplo, puede ser que hayas elegido, por ejemplo, un intervalo de menos 5 a menos 4. O si no, de menos 8 a menos 4. ¿No? ¿En cuáles intervalos también está incluido acá? Entonces, en ese caso, hay dos, ¿no? Hay dos valores. Ahorita acá hemos encontrado un valor en este intervalo. Pero si yo elijo otro intervalo, puedo encontrar otro valor. Otra raíz en el cual la función se haga 0. Por ejemplo, en el examen te puede decir, pruebe que esta función posee dos valores, dos raíces. Y para eso tú tienes que elegir dos intervalos adecuados. Por ejemplo, en este intervalo he encontrado un valor. Tienes que elegir otro intervalo, pero diferente a él, para el cual tú justifiques que hay dos valores en el cual la función se hace 0. Ya, profe. Profe, ¿puede regresar un ratito al anterior ejercicio para tomarle foto? ¿Ahí? Ya. Sí. Ya. Ya está. Gracias. Ya. A ver, un ratito. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, al ejercicio 3. Nos dice si f de x es igual a x cuadrado más 10 seno de x. Demuestre que existe un x sub 0, tal que f de x sub 0 sea igual a 1000. Para eso también tengo que usar el teorema del 0. Pero hay que darle forma, ¿no? Por ejemplo, acá en el teorema del 0, ¿qué se concluye? Se concluye que existe un valor en el intervalo abierto tal que f de x sea igual a 0, ¿no? Eso es lo que concluimos en el teorema del 0, ¿no? Esto es lo que concluimos. Con eso decimos que x es una solución, ¿no? O una raíz, o un 0, ¿no? Pero para mi ejercicio, mira, dice que demuestre que existe un x sub 0 tal que evaluar en la función sea igual a 1000. Pero para usar mi teorema del 0 acá tendría que ser, en vez de 1000 debe ser 0, ¿no? Y no es que se hayan equivocado. Pues hay que darle forma aquí. ¿Cuál es la forma, el cambio que le vas a hacer? Vamos acá, prueba. Sea, defines tu función. Sea g de x. No esta función, sino defines otra función. Sea g de x igual a x al cuadrado más 10 seno de x menos 1000. De esa forma definimos la función. De ahí ya te vas a dar cuenta por qué. Ya, con esta función voy a trabajar. Tú ya sabes que esta partecita, de acá para acá, ¿quién es? Mi f de x, ¿no? Si yo estoy definiendo mi función g igual a la función f menos 1000. ¿No? Con esta función g voy a trabajar. Y ahora, yo para poder usar el teorema del 0, primero debe cumplir las condiciones de que mi función g sea continua, ¿no? Y debo encontrar dos valores, ¿no? De a y b que el producto sea negativo. A ver, mi función g así definida es continua. ¿Qué es?
X al cuadrado es una función polinomial. Es una cuadrática, ¿no? Es continua en todos los reales. La función seno también es continua en todos los reales. Multiplicado por 10 también sigue siendo continua en todos los reales. La función constante también es continua en todos los reales. Suma y resta de funciones continuas es una función continua. Entonces G es continua. G es continua en todos los reales. En particular, es continua en un intervalo cerrado. En un intervalo cerrado. AB. Ahora yo tengo que elegir el valor de A y el valor de B. De forma conveniente, en el cual se pueda cumplir que el producto de FA por F de B sea negativo. ¿A qué valor elegimos? Para ese ejercicio voy a elegir el intervalo de 0 a 100. ¿Está bien? Ese intervalo voy a elegir. Entonces la función no es F, es la función G. La función G evaluada en 0, ¿a qué va a ser igual? Y la función G evaluada en 100, ¿a qué va a ser igual? Ahora acá sería 0. Seno de 0 es 0. Te queda menos 1000. Y eso es negativo. El otro sería 100 al cuadrado. Sería un 1 con 4 ceros, ¿no? Sería 10.000. Más 10 por el seno de 100. Menos 1000. A ver, usen la calculadora ahí. Sale un valor positivo. Sale un valor positivo. De estos dos podemos decir que el producto de G en 0 por G evaluada en 1000 es negativo. Ahora aquí. Vamos a usar ahora el teorema del 0. Entonces, por el teorema del 0, podemos decir que existe un X sub 0 que pertenece al intervalo abierto de 0 a 100, tal que F en X sub 0, no, F no, es G, porque estoy trabajando para G. Sí, no es F, es G. G. G en X sub 0 es igual a 0. ¿Está bien? Pero ¿quién es G de en X sub 0? Yo ya tengo mi función G, voy a reemplazar en X sub 0. ¿Está bien? Voy a reemplazar. Es justamente, miren aquí, G de X es igual a la función F de X, que viene a ser toda esta expresión menos 1000. Entonces aquí sería F en X sub 0 menos 1000 igual a 0. Y de acá yo digo que F en X sub 0 es igual a 1000. Y es justamente lo que a mí me piden demostrar, ¿no? Que existe un X sub 0 tal que la función en X sub 0 es igual a 1000. A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? A ver, chicos, porque así les puede venir en su práctica. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Profesora, ¿por qué pone 2 y 1? ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Te refieres a lo que estoy señalando con lápiz? Exacto. I am, porque he encontrado el valor de Y. Aquí, a un costado está el valor de Y. Los valores de Y. Ya. Me sale 1 y menos 3. Estoy evaluando de recién en 2, 1. Después tengo que evaluarlo en 2 menos 3. Ok. Gracias. Aquí estaba mi error. Yo le puse 4 acá, que es 1. Aquí es 1. Entonces aquí sería 3. 3 octavos, menos 3 octavos salió. Pues ya tengo mi pendiente en este punto dado. ¿Quién sería mi recta tangente entonces? Sería y menos 1. Acuérdate que esto representa tu x sub 0 y esto representa tu y sub 0. Usando la fórmula de la recta tangente. Sería y menos 1 igual a la pendiente, que es menos 3 octavos, por x menos 2. Esta sería una de las respuestas. Ahora, para el otro punto, sería y' evaluado ahora en 2, menos 3. A ver. Evaluando te sale menos 5 octavos. Entonces tu recta tangente sería y más 3 igual a menos 5 octavos por x menos 2. Esa es otra respuesta. Entonces hemos encontrado dos rectas tangentes. Traten de practicar este ejercicio porque como el profesor dijo que va a repetir algunos temas, en el libro hay más ejercicios de recta tangente, pero nosotros ya lo hemos resuelto ya. Yo creo que ya les he enviado el enlace, traten de recordar eso. Otro ejercicio en el cual han tenido errores en el ejercicio 1. La idea aquí era primero derivar la función. Ustedes lo que han hecho ustedes es reemplazarlo aquí. Reemplazo a x igual a 1. 1 sobre h de 1 menos 1 menos 2h de 1. Y pusieron al final, ¿no? Yo derivo esto. Este es igual a 0, han dicho. Claro, han reemplazado que h de 1 es un medio, ¿no? Acá sería 1. Acá también sería 1. Y 1 menos 1 es 0. Pero esa no es la idea. Tú tienes tu función f de x. Uno cualquiera, x cuadrado más n. Y te piden calcular f' en 1. ¿Cómo resuelves este ejercicio? Reemplazas de frente. Reemplazo primero mi f de 1 sale 6. Y lo derivo. Esa es la idea, porque eso es lo que han hecho ustedes. Bueno, no todos, ¿no? Pero eso es lo que han hecho. Primero yo derivo mi función y de recién evalúo en 1. Su derivada de esta función, ¿quién es? Es 2x más 5. Diré 2x, porque la derivada es la constante 0. Y la evalúo en 1, su derivada es 2. Pero si tú vas a hacer de esta manera, obviamente su derivada te va a salir siempre 0. Pues ese es el error que han cometido algunos en su práctica. Entonces la idea ahí primero es derivar la función. Una vez que derivas de recién lo vas a evaluar. La función que me dan es la siguiente. Es 1 sobre h de x menos 1 menos 2 veces h de x.
¿Sí? Entonces aquí. Voy a resolver esto. Sería 1 sobre ¿quién? Operaciones con fracciones. Sería 1 menos h de x en asco sobre el mismo denominador, ¿no? Acá hay una fracción, pero para que esto sea fracción, acá tengo que dividirlo entre 1, ¿no? Y aquí resuelvo medios y extremos. Medios y extremos, aquí va a ser igual a eso. Sería h de x sobre 1 menos h de x por medios y extremos. Ese va a ser mi función f de x. El de color amarillo nada más, ¿no? Y ahora sí. Entonces aquí mi función f de x. Mi función f de x va a ser igual a h de x sobre 1 menos h de x menos 2 veces h de x. Esto va a ser mi función. A partir de aquí lo voy a derivar. ¿Sí? Lo voy a derivar. Derivar de mi función. Entonces aquí lo tengo que ver, tengo que derivar usando cociente de funciones. ¿Cómo es la forma? Es la derivada del numerador, que sería h', multiplicado por el denominador. Menos, ¿no? La derivada del denominador. La derivada de 1 es 0. La derivada de menos h de x, ¿no? Pero con este menos se hace positivo. Acá sería h' de x. Por el numerador. Sobre. A ver, ¿sobre quién? Sobre 1 menos h de x. Y todo esto al cuadrado. Entonces, la derivada de color verde es toda esta expresión. Ahora me falta la derivada de esto. Delta, y me falta su derivada. Por aquí lo voy a colocar. Menos. La derivada de h de x sería 2 veces h' de x. Entonces, toda esta expresión es la derivada de la función f. Aquí ya no te tomes la molestia de multiplicar o tratar de reducir esta expresión. No. Así déjalo y ahora evalúalo en 1. La derivada de la función, pero evalúa en 1. Sería h' en 1 por 1 menos h en 1 más la derivada de h en 1 por h en 1 todo sobre 1 menos h en 1 y todo esto al cuadrado. Menos 2 veces la derivada de la función h evaluada en 1. Pero de dato me dicen que h en 1 es igual a 1 medio. No te dicen nada de la derivada, solamente de h en 1. Entonces eso voy a reemplazar. ¿Qué se obtiene? Este dato no me da. La derivada de h en 1 no me da. Solo me dan de h en 1. Sale 1 medio. 1 menos 1 medio es 1 medio. Más. Aquí sería 1 medio. Sobre. Acá sale 1 medio. Al cuadrado sale 1 cuarto. Menos 2 veces h' en. A ver aquí. 1 medio de h' en 1 por más 1 medio de h' sería solamente h'. Sobre 1 cuarto por medios y extremos tendría 4 veces la derivada de h en 1. Menos 2 veces la derivada de h en 1. Este es igual a 2 veces la derivada de h en 1. Y esa sería la respuesta. La derivada de la función en 1 es igual a 2 veces la derivada de la función h en 1.
La respuesta era en función de la derivada de h. La respuesta no es 0. Esa es la respuesta del ejercicio 1 de la última práctica calificada. Profesora, Dime. en la última parte de azul no se deja ver. Ah, ya. Lo voy a poner para este lado, entonces. Un ratito. Ya por aquí. Por aquí lo voy a poner. ¿Eh? Por lo tanto, la derivada de mi función en 1 es igual a 2 veces la derivada de h en 1. Esa es la respuesta. Ahora sí. A ver, el ejercicio 3. ¿Han tenido dificultad para resolver el ejercicio 3? Todo esto es dato. Me dicen encontrar la derivada de h en 1. Pero acá tengo mi función h. Es igual a la función evaluada en g de x. Entonces, ¿cómo derivo esa función? A ver. Quiero derivar mi función h'. Su derivada sería h' en x va a ser igual a la derivada de la función f, ¿no? Por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que sería la derivada de la función g. Esa es la derivada de una función con posición, ¿no? Ahí estamos usando la regla de la cadena. Y ahí queda. Entonces solamente ahora quiero usar los datos. La derivada de h en 1, aquí va a ser igual. Sería la derivada de la función evaluada en g de 1 por la derivada de la función de g evaluada en 1. Pero me dan de dato. Profesora, ¿Este quién es? Dime. está haciendo un nuevo problema, ¿verdad? Sí. Ejercicio. No se deja ver, no se... Ahora sí. Ahí, ok. Entonces nuevamente voy a repetir. La derivada de la función h, me dan la función h, que es h de x igual a f compuesta con g. ¿No? Aquí está. Entonces voy a derivar ambos miembros. La derivada de esta función h sería h'. Ahora, la derivada de esta composición, porque esta es una composición, ¿no? Sería, usas ahí la regla de la cadena. Sería la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que sería la derivada de g. Esto sería la derivada de la función h. Hasta ahí. Ahí queda. Pero a mí me piden la derivada de h evaluada en 1. Entonces, estoy evaluando acá en 1. Pero a mí me dan de dato que la derivada de g en 1 es 2. Y por otro lado, me dan de dato también que la función g en 1 es 4. También me dan dato que la función f, la derivada de f en 4 es 2. Entonces, la derivada de la función h en 1 es igual a 4. Esa es la respuesta. A ver, ¿alguna pregunta ahí, chicos?
Ya, me dan la función f de x a la cuarta menos 8x al cuadrado más 3. Me dan su respectivo dominio, que es el intervalo de menos 3 a 3 cerrado. Me preguntan, ¿por qué se puede asegurar que posee puntos óptimos? Entonces, para eso tienes que usar el teorema de Ballestra. De seguro ya el profesor lo va a mencionar. Ya tienen que usar el teorema de Ballestra. ¿Qué dice el teorema de Ballestras? Vamos a mencionar acá, teorema de Ballestras. Dice, f es continua. Las condiciones que se debe cumplir. Que f sea continua en el intervalo cerrado de A y B. Este intervalo cerrado, A, B, es compacto. Todo intervalo cerrado es compacto. Entonces, por el teorema de Ballestras, podemos decir que la función posee solución, es decir, máximo y mínimo global. Y mínimo global. Eso dice el teorema de Ballestras. Pero aquí vamos a borrar esto. Te dice f es continua en C. C es un conjunto, donde ese conjunto tiene que ser compacto. Creo que todavía no la mencionó esa teoría el profesor. A ver, Salamanca me está pidiendo que envíe el video, pero creo que hay partes que no se ha grabado. Creo, no sé, no me he dado cuenta. Pero igual voy a enviarla, ¿sí? A ver, un ratito. A ver, acabo de copiar el teorema de Ballestras. No sé si lo ven ahí. De repente el profesor ya los va a mencionar en clase. Dice, en la relación al problema P, si la función f es continua y el conjunto A es un intervalo compacto, entonces el problema tiene solución. Eso es lo que dice el teorema de Ballestras. Quiere decir que el problema posee máximo y mínimo global, ¿ya? Entonces, para no escribir mucho. Gracias. Entonces aquí, mi función, ¿quién es? Es x a la cuarta menos 8x al cuadrado más 3. Esta es una función polinomial. Y toda función polinomial es continua en todos los reales. En particular es continua en este intervalo. Entonces acá f es continuo. F es continuo en el intervalo de menos 3 a 3. Se está cumpliendo con la primera condición, ¿no? Que f es continua en el conjunto A. Mi conjunto A para mí es justamente este intervalo, o sea, menos 3 a 3. Ahora, cumple con la primera condición. La segunda condición, ¿cuál es? Dice que el conjunto A debe ser un intervalo compacto. Y todo intervalo cerrado, ¿no? es compacto. El intervalo de menos 3 a 3 es compacto. Todo intervalo es cerrado y acotado, por lo tanto es compacto. Y el profesor les va a explicar cuándo es cerrado. Cerrado justamente acá están, los extremos son cerrados. Y ahora, ¿por qué es acotado? ¿No? Porque acá está el intervalo de menos 3 a 3. Entonces yo puedo formar una bola de radio adecuada en el cual este intervalo esté encerrado en esta bola. Entonces podemos decir que ese intervalo es acotado. Como es cerrado y es acotado, podemos decir que es compacto. Para que sea compacto debe cumplir dos condiciones. Que sea cerrado y acotado.
Pero ya si ya el de frente les da un intervalo cerrado de frente, ponen este intervalo es compacto. No es necesario que justifiquen, porque ya el profesor le va a explicar eso en la teoría. Entonces, como ya cumple las dos condiciones del teorema de Ballestras, entonces, por el teorema de Ballestras, podemos decir que el problema posee solución. Posee solución. Quiere decir que posee un máximo y un mínimo global. ¿Sí? Entre paréntesis, máximo y mínimo global. ¿Está bien? Esa es la respuesta para el ejercicio 1.1. Ahora, para el ejercicio 1.2, dice, encuentre los puntos óptimos. O sea, me está pidiendo en qué punto se va a dar el máximo y el mínimo. Para eso yo necesito encontrar los puntos críticos. El primer paso es encontrar los puntos críticos. ¿Y cómo encuentro yo los puntos críticos? Derivando mi función igualando a 0. ¿Ya? Entonces derivo mi función, sería 4x al cubo menos 16x y lo igualo a 0. De aquí voy a factorizar x. No, el 4 también, ¿no? Sería 4x, acá sería x al cuadrado menos 4. Y acá, ¿qué se obtiene? Que x es igual a 0, x es igual a 2 y x es igual a menos 2. Estos tres son mis puntos críticos. Ese es el primer paso, obtener los puntos críticos. Una vez obtenidos los puntos críticos, hago lo siguiente. Ubico esos puntos críticos en mi recta numérica. Ubico, por ejemplo, el menos 2. Ubico el 0. Ubico el 2. ¿No? Pero justamente estos puntos críticos deben pertenecer a este intervalo, al intervalo de menos 3 a 3. 0 pertenece. 2 también y el menos 2 también, ¿no? Todos pertenecen. Supongamos que uno de ellos no pertenece, trabaja solamente con los puntos críticos que pertenecen a ese intervalo. ¿Sí? Si no pertenece, no es necesario ya trabajarlo, no es necesario colocarlo en la recta numérica. Ya, una vez colocado en tu recta numérica, vas a buscar valores a los extremos. Por ejemplo, acá puede estar el menos 3, por aquí está el menos 1, por aquí está el 1, y por aquí está el 3. Y lo vas a evaluar en la derivada, no en la función, sino en la derivada de la función. Sería la derivada de mi función, pero en menos 3. La derivada de mi función en menos 1. La derivada de mi función en 0. No, en 1. En 1. Y la derivada de mi función evaluada en 3. ¿Sí? Ya, en menos 3, ¿a qué va a ser igual? Esta es tu derivada, acuérdate. Esta es tu derivada. A ver, en menos 3. ¿Sale positivo o negativo? ¿Qué dice? Sale negativo, ¿verdad? Que es menor que 0. En menos 1. Sale positivo. En 1. Negativo. En 3. Positivo. ¿Está bien? Entonces, eso vamos a colocar ahora en la recta numérica. Cuando hemos evaluado en menos 3, me salía negativo. Así quiere decir que tu función decrece. Cuando hemos evaluado en menos 1, sale mayor que 0. Quiere decir que tu función crece. Cuando hemos evaluado en 1, tu función es negativa, decrece. Y aquí tu función crece. Entonces, ¿quiénes serían tus intervalos de monotonía? Porque te pueden pedir intervalos de monotonía. Intervalos de monotonía. Quiere decir que te están pidiendo los intervalos donde tu función crece
y donde tu función decrece. Esos son los intervalos de monotonía. Y aquí, no vas a tomar pues desde menos infinito a menos 2, porque el dominio de tu función es de menos 3 a 3. O sea, tu dominio de tu función es de menos 3 a 3. Por acá está menos 3 y por aquí está el 3. Tienes que trabajar en ese intervalo. Entonces, ¿en qué intervalo tu función crece? A ver, crece por aquí. ¿Sería de dónde a dónde? A ver. Sería de menos 2 a 0. De menos 2 a 0 unido de 2 a 3. Ahora, ¿dónde tu función decrece? Por aquí decrece. Sería de menos 3 a menos 2 unido de 0 a 2. Si te piden en el examen los intervalos de monotonía, ya sabes, ¿no? Te están pidiendo en otras palabras los intervalos donde tu función crece y donde tu función decrece. Ahora, ¿dónde se da el máximo y dónde se da el mínimo? Eso también es teoría. Mira, por ejemplo, por acá decrece y por acá crece. Quiere decir que este valor es que en este valor x igual a 2, en x igual a menos 2, se da el mínimo. Y ahora por aquí, por acá crece y por acá decrece. Quiere decir que acá se da el máximo. En x igual a 0, se da el máximo. Y por aquí, acá es mínimo y por acá máximo. Quiere decir que en x igual a 2 también se da el mínimo. Entonces por acá. Y en x igual a 2 también se da el mínimo. Pero ¿quién es ese valor mínimo y quién es ese valor máximo? Por aquí lo vamos a hacer. ¿Quién es el valor? Una cosa es dónde se da y la otra cosa es el valor máximo. ¿Y quién es el valor mínimo? A ver, ¿dónde se daba el valor máximo? Se daba cuando x es 0. O sea, el valor máximo sería la función evaluada en 0. A ver, evalúa en 0, 0, 0, te da 3. Ahora, ¿dónde se daba el valor mínimo? Se daba en menos 2 y 2. Evalúo en 2 y evalúo en menos 2. A ver cuánto sale. Acá sale 16. Acá te sale 4 por menos 32, menos 16, menos 13. Y si es el menos 2, también te sale menos 3. Esa sería la solución para ese ejercicio. Entonces, en el examen tienes que usar el teorema de Ballestras, si es que te piden eso. ¿Por qué se puede asegurar que el problema posee puntos óptimos? Te van a pedir también analizar los puntos óptimos. Por ejemplo, mis puntos óptimos, ¿quiénes son? Es justamente el 0, el 2 y el menos 2, porque en esos puntos se da el máximo y el mínimo. Y aparte también debes evaluarlo en los extremos de tu intervalo. A ver, vamos a evaluarlo en los extremos del intervalo. Por aquí. F en 3 y F en menos 3. Aquí va a ser igual. A ver cuándo sale. Por aquí sale 12. Y en menos 3. Menos 3. También sale 12. Entonces quiere decir que el valor máximo no se da en 0, sino se da en 3 y menos 3. No sé qué pasó. El valor máximo no se da en 0, porque he evaluado en los extremos y resulta 2. Y cuando evalúe en 0 es 3.
Entonces el valor máximo se da en 3 y en menos 3. Su valor máximo es 12. Y cuando graficas, ahí lo vas a ver, ¿no? Debe cumplir todo lo que hemos hallado. Bueno, ahorita quizás no lo vean tan claro porque todavía el profesor no les ha mencionado la teoría. Pero si en Profesora, caso, dime. ¿podría por favor repetir la primera parte? El La del lado 1.1. izquierdo. Sí, pero ahí está, exacto. Solamente esa parte no me quedó muy claro. Ah, ya. En el 1.1 me dice por qué se puede asegurar que posee puntos ópticos, ¿no? Entonces, te está haciendo una pregunta. Tú no tienes nada que resolver ahí. Entonces, para eso usas el teorema de Ballester. Ese teorema te garantiza que tu problema posee solución. Pero, ¿cómo te va a garantizar eso? Para eso tiene que cumplir ciertas hipótesis. Que tu función sea continua en un conjunto, pero ese conjunto debe ser compacto. Entonces aquí veo mi función y esta función es una función polinomial y toda función polinomial es continua. En particular es continua en este intervalo. Entonces ya está cumpliendo mi primera condición de mi teorema de Ballester. La otra condición es que ese conjunto, o sea, para mí, en este intervalo, ese es mi conjunto, ¿no? Para mí, debe ser compacto. Y si es compacto, porque esto es un intervalo cerrado y es un intervalo acotado. Si es cerrado y acotado a la vez, quiere decir que ese intervalo es compacto. ¿A qué se refiere con acotado o compacto en general? Acotado quiere decir que, a ver, por acá lo menciono. Este es mi intervalo de menos 3 a 3, ¿verdad? Ya. Yo puedo dar un radio adecuado para formar una bola. ¿Una circunferencia ya? Claro, una bola, ajá, en el cual ese intervalo está incluido en esa bola. ¿Sí? Ya, ok, Yo puedo claro. formar acá un radio de 5 y formo una bola. Si yo encuentro una bola en el cual está incluido ese intervalo, quiere decir que este intervalo es acotado. Ya, pero por ejemplo, si yo parto del punto 0, 0 sería el medio, ¿sí o no? ¿Ya? Ya, entonces de ahí lo que se dice, ¿no? Yo parto con un radio. Ajá, sí. Ya, entonces, claro, el radio estaría bien, ¿no? Porque estoy partiendo en todo caso desde la mitad. Entonces, de ahí, ¿qué más sigue? No, solamente tú tienes que encontrar una bola de radio adecuada en el cual ese intervalo esté incluido. O sea, gráficamente yo encuentro esta bola, por ejemplo, en el cual este intervalo está dentro de esta bola. Claro que no es única, Ya, ¿no? Hay más, ¿no? Hay infinitos ahí, ¿no? Pero con que tú encuentres una, basta ya. Quiere ya, decir pero que ¿por qué pero por qué entonces esa circunferencia, o por qué mejor no, esa circunferencia solamente está de menos 3 a 0, por ejemplo? Por qué encierra todo? ¿Por qué circunscribe todo? no, es que tiene que ser así, eso dice la definición. Tiene que ser todo este intervalo. Ya, pero por eso, ¿qué se cumple para que sea todo ese intervalo? Por eso, tu pregunta es por qué es acotado, ¿verdad? Claro. Ya. Entonces, para que sea acotado, yo debo encontrar una bola en el cual este intervalo debe estar incluido en esa bola. Ahora tú me dices, no, mi intervalo es de menos 3 a 0. ¿No? Tú quieres encontrar una bola en el cual esté incluido de menos 3 a 0, nada más. Sí hay, pero yo tengo que encontrar una bola en el cual esté incluido todo el intervalo, no solamente de menos 3 a 0, sino todo. Ya entendí. Ya me quedó más claro. Pero esa teoría ya les va a explicar un poco el profesor. Supongo que pero cuando ustedes vean en el examen el intervalo ya cerrado, ¿sí? Ese ya por teoría es un conjunto Es compacto. compacto. Sí, 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 es mejor. compacto ya. Se lo ponen nomás en su examen. Bueno, entonces, cualquier cosa me escriben al correo a ver hasta dónde avanzaba el profesor, para así poder mandarles algunos ejercicios.
Para que les vaya bien en su última PC, porque en la PC 4 la mayoría ha jalado. Gracias, profesora. Pero me escriben hasta dónde ha abarcado. Si ha hecho el teorema de Bayesa, si ha hecho el máximos y mínimos, los intervalos de monotonía. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo el próximo sábado.